Hoy como nunca antes se invierte la mayor cantidad de recursos, tiempo, dinero, en crear plataformas web donde los usuarios cuenten con las funcionalidades lo más parecidas a aplicaciones de escritorio. Las empresas de hoy desarrollan ventajas competitivas y mayores ofertas de productos a sus clientes implementando este tipo de habilidades en sus aplicaciones. Para facilitar el desarrollo, XJS nos proporciona una colección de componentes, entre los que destacan ventanas flotantes personalizadas para captura de información usando listas desplegables, componentes para mostrar información a manera de tablas usando columnas y filas. A estas listas se les puede modificar los estilos y podrían comportarse como menús de opciones. También podemos crear combinaciones entre los componentes para mostrar las compras que pudo haber realizado un cliente, para después ver su detalle. En este ejemplo vemos una pantalla de resumen de información. Es una combinación de componentes contenedores a los que se les puede personalizar los iconos, títulos, botones y usar listas agrupadas. Para editar la información del registro podríamos usar formularios de captura, los cuales pueden ser creados de manera dinámica, es decir, algunos campos pueden depender de permisos de acceso. Si tu rol no tiene permisos, el campo permanecería oculto o deshabilitado. Todos estos elementos visuales se organizan dentro de una estructura de carpetas para crear un proyecto empresarial, con características robustas, reduciendo a corto, mediano y largo plazo el costo de programación y mantenimiento, aportando un gran valor para hacer que lo que implementemos hoy pueda seguir construyéndose y modificando los siguientes 5, 7, 10 años a futuro. Para construir aplicaciones de JavaScript exitosas de larga vida con Sencha XJS es importante seguir un conjunto de reglas, convenciones y diseños preestablecidos que se han venido mejorando a lo largo de los años en las nuevas versiones. Son metodologías y guías generales con las cuales se puede resolver mayores retos técnicos. Todos estos procedimientos y estrategias de construcción se formalizan en una arquitectura de proyecto, la arquitectura del software. Su objetivo es garantizar que mediante la estandarización podamos construir aplicaciones súper complejas, sin importar de cuántas personas sea nuestro equipo de desarrollo. Si pasamos años construyendo o modificando nuestro software, esa es la razón por la que las empresas confían tanto en Sencha y XJS. Esta librería va a asegurarte que el tiempo que inviertas construyendo hoy seguirá siendo funcional y modificable el día de mañana. En una aplicación web empresarial donde colaboren más de 6, 8, 10 personas en la construcción del software, debemos buscar dividir el programa en módulos y componentes, encapsularlos en pequeñas fábricas que en ingeniería de software llamamos clases. Clases que se relacionan en estructuras de árboles familiares para aumentar su complejidad al ser heredadas. Clases que deben ser categorizadas y agrupadas hasta formalizar paquetes. XJS es una biblioteca diseñada para crear las aplicaciones web más complejas que podamos diseñar. Su metodología de construcción nos guiará acerca de cómo organizar y dividir nuestro código fuente. Dividir el código es la premisa de la fabricación del software. Entre mejor podamos separar y organizar nuestro código fuente, mayor capacidad de reutilizarlo y modificarlo a largo plazo tendremos. Aquí te propongo algunas buenas prácticas de una arquitectura de aplicación con XJS. Uso de los patrones MVC y MVVM. El patrón de desarrollo de software MVC se implementó por primera vez en XJS 4 en 2011 y pretendía ser la primera propuesta formal de separación de conceptos y archivos. Con el paso del tiempo y la experiencia, concluimos que en la práctica se fabricaban controladores que llegaban a crecer enormemente, 800, 1000, 2000 líneas de código. Se volvían aplicaciones que a largo plazo no eran mantenibles. Sencha comprendió que en esos archivos se mezclaba lógica de negocio y lógica de interfaz por igual, que la separación de conceptos aún no era lo suficientemente clara y el resultado se reflejaba en archivos y clases gigantescas.
La introducción del patrón MBBM se dio en ExoTS 5 en 2014 y no sustituye a MVC. Más bien lo complementa, lo potencializa en principio, separándolo y particularizando conceptos de lógica de negocio y lógica de interfaz. Adicionalmente, lógica del cálculo de datos con la pantalla, mediante la introducción de dos clases importantes: View Controllers y View Models. Algo importante a mencionar es que el uso de estas clases en cada creación de un nuevo componente no es obligatorio. Podemos continuar creando lógica de negocio o interfaz en el mismo código fuente de los componentes. Veamos la definición de un formulario que declara dos campos de captura. El primero, un combo. El segundo, aún no lo podemos ver, inicialmente está oculto, pues depende de lo que seleccionemos en esta primera lista. Es un formulario para editar el estatus de un registro. Inicialmente el estatus se encuentra activo. Si el usuario selecciona inactivo, entonces el segundo campo se mostrará para que se indique una fecha de cuándo activarlo. Este formulario define en el mismo código fuente, en el mismo archivo, cómo reaccionar con el evento select del primer combo. Todo está bien, es correcto y 100% funcional. Pero hagamos las siguientes preguntas. En el futuro, ¿a este formulario se le agregarán más campos? ¿Este formulario crecerá con más dependencias en el transcurso de la construcción? En este momento, este archivo tiene, supongamos, 200, 300 líneas de código y puede seguir creciendo. Magnificado 10 veces esa complejidad de esta clase, puede haber tantos campos como reglas y validaciones, privilegios. A futuro, lo mejor es separarlos. Por una parte, la responsabilidad de desplegar los campos. Por otro, las reglas de interacción entre ellos. Y cómo reaccionan cuando el usuario selecciona los elementos en la pantalla. Si al dividir el código tendremos beneficios a largo plazo, entonces dividamos. Crearemos el Form Combos Controller, así que creamos el archivo. Y redactamos ext.define. El primer parámetro es el nombre de la clase. En este ejemplo, go view app roles form y Form Combos Controller. No es obligatorio que se llamen prácticamente igual o que estén dentro de la misma carpeta folder, pero sí puede ser una convención dentro de tu equipo de desarrollo. Es más fácil de encontrar, son más fáciles de relacionar. La notación camello, primera mayúscula, todo se trata de estandarizar y respetar. ¿Podemos cambiarla? Sí, pero si rompemos reglas ahora, a largo plazo, estas pequeñas diferencias se podrían convertir en enormes piedras en el futuro. Ahora tenemos dos códigos, la vista y el controlador. Estarán relacionadas mutuamente. Alias, del lado del controlador, es el nombre. Y controller, que previamente lo escribí del lado del componente. Ahora bien, el evento con el que accionamos mostrar el campo de fecha es el evento select. Cuando el combo se seleccione, mostraremos u ocultaremos el campo. Pero la diferencia será que el código de acción lo movemos al controlador. Por ello, el contexto de ejecución ya no será this y el nombre del método será una cadena de texto. Así que esta función lo llevaremos ahora al controlador. Para hacer referencia al campo de fecha desde el controlador, hará falta agregar una referencia con la que podamos invocar a un método que nos la recupere. Lookup es el nombre del método en los controladores que tienen esa capacidad. En versiones anteriores y en otras librerías es común asignarle un identificador único, pero eso va en contra de la arquitectura. Es imitar el uso de las variables globales y los riesgos de colapsar nombres aumenta. Usar IDs globales no es nada recomendable. Vista y controlador de vista estarán mutuamente relacionados desde la instanciación hasta la destrucción. Ahora volvamos a usar el navegador.
El resultado visual es exactamente el mismo, no hay ninguna diferencia. Sin embargo, la estructura de archivos está ahora capacitada para seguir un crecimiento constante y podamos construir ahora el doble. Ese es el objetivo. Dividir o no dividir es el ingenio del programador, el que debe sugerir si a futuro la complejidad crecerá y es ahora el mejor momento de hacerlo. MVC y MVVM entonces es un recurso con el que contamos para clasificar código con ciertas características y especializado en organizar ciertos tipos de componentes bajo ciertas circunstancias. Divide y vencerás. Paquetes reutilizables. La creación y separación de código fuente en paquetes es una habilidad muy importante de XJS. Es la mejor forma de encapsular código que puede ser reusado en una segunda aplicación. Y no solo me refiero a una segunda aplicación externa, sino también a una segunda etapa dentro de la primera aplicación. Desde la raíz de tu proyecto escribiremos en la línea de comandos de Sencha generate package base y le regalamos unos segundos. Cuando concluya, observemos dos cosas importantes. En la carpeta raíz debemos ya contar con el folder packages. Aquí es donde deben encontrarse nuestro código base. También en la raíz, dentro del código de app.json, en el apartado requires, debemos tener declarado el nombre de nuestro paquete, que será incluido como código adicional y de apoyo al proyecto inicial. Los paquetes son un mecanismo de separación de código en la fabricación del software. Son una estrategia de reutilización de clases entre proyectos y un recurso más para crear aplicaciones cada vez más robustas. Abriremos la carpeta base y dentro de src crearemos el folder grid y después la clase gridPanel base. Escribiremos, como en todas las clases de XJS, ext.define y el nombre de nuestra clase gridPanel base. Será un gridPanel genérico con algunas configuraciones preestablecidas. Autoload lo pondremos en true, es una variable ya definida del componente, pero también nosotros podemos inventarnos las propias. Por ejemplo, enable pegging es una configuración que el componente no la conoce hasta este punto. La acabamos de inventar, pero la usaremos como un booleano para activar el paginador de forma automática. Para ello usaremos el método constructor de todos los componentes, initComponent. Este método debe llevar la declaración callParent para invocar la construcción de la clase padre. Después, con nextApply, le aplicamos a este componente un store que debe solicitarlo de la ejecución de un método buildStore y las columnas, también de una función buildColumns. Estos métodos deben ser heredados y sobrescritos por las clases futuras que construyamos. El grid de usuarios, el grid de clientes y muchos más. En el bottom bar, aquí usaremos nuestra variable personalizada. Si está en verdadero, entonces invocaremos a nuestro método, también personalizado, buildBvar. Si no se desea usar el paginado, entonces será indefinido. Como esta clase es abstracta, es decir, no la vamos a poder instanciar directamente, predefine los métodos que deben ser implementados. buildStore y buildColumns son métodos vacíos que serán reemplazados al ser derivada. Sin embargo, el método construir el bottom bar sí tiene predefinido un valor de retorno. El objeto paginador también puede ser sobrescrita, pero si no, no pasa nada. Esta clase por defecto ya contará con un paginador. ¿Cómo usar esta clase? Bueno, imaginemos que el día de mañana debemos construir un grid de usuarios. Así que declaramos nuestra clase gridUsers, que hereda de gridPanel base. Recordemos que por defecto contará con un paginador, pero esta clase tiene la obligación de implementar el buildStore
Como ejemplo, retornamos solo un objeto local y build columns. También tiene dos columnas para mostrar los dos datos de sus registros. Cuando la pantalla se muestre, se autocargará. Contará con un paginador en el vbar y mostrará sus dos columnas. Crea un paquete base donde coloques un grid reutilizable con configuraciones, propiedades, métodos y eventos que tú hayas estandarizado. Ni uno solo, escucha esto, ni uno solo de tus grids de tu aplicación son instanciaciones o herencias directas del X-Grid Panel, sino más bien lo deben de ser de tu base Grid Panel. El día de mañana que requieras un cambio de color en todos tus grids de tu aplicación, no debes ir uno por uno, sino solo afectar a tu clase base y todas esas pantallas instantáneamente se ajustarán a ese nuevo cambio o requerimiento. Haz lo mismo con un store, predefiniendo un proxy y un reader, un panel catálogo que contenga ya la funcionalidad para agregar o buscar, un formulario que tenga escrita la funcionalidad de guardar y cancelar. Crea un conjunto de componentes reutilizables que puedan hacerte la vida más fácil en la creación de tu aplicación en una segunda etapa. En términos generales, todos estos componentes abstractos crearán una mini biblioteca de nuevos componentes genéricos y la construcción será cada vez más simple. Paquetes en demanda. En XJS todo lo que escribimos es JavaScript. Con un equipo de programadores produciendo de 5 a 10 archivos nuevos cada uno a la semana, en el lapso de los primeros 6 meses de construcción habremos acumulado más de 1000 archivos de JavaScript. Estamos hablando de más de 500,000 líneas de código. La versión productiva de la aplicación, aún minificada, compresa, es decir, la versión que no tiene comentarios, saltos de línea y que sus variables han sido reemplazadas para cortar el peso, puede pesar tanto como 7 megas después de 2-3 años de programación, que harán lenta el lanzamiento de tu aplicación en la primera carga. Hay código innecesario que un usuario con pocos privilegios nunca hará uso. Hay pantallas que quizás nunca se muestren en el tiempo que dure una sesión de consulta de la información. Sin embargo, el código fuente de todas formas se descargó. XJS también te propone una solución. Supongamos, de ejemplo, un software ERP o CRM son muy comunes. Los módulos deben estar asociados dentro de paquetes de manera coherente, de acuerdo a su funcionalidad. Por ejemplo, el módulo de ventas, cortes de caja con clientes, se llamará paquete CRM. Cuentas por pagar, proveedores, compras, se llamará ERP. Otro paquete, quizás reportes, pantallas de consulta, gráficas, filtros de búsqueda. Todo eso sácalo de la aplicación principal. Serán paquetes independientes que se cargarán en demanda de la pantalla que el usuario desea ver. Cuando se ingresa a la aplicación, se descargará el código compreso principal más los paquetes requeridos. Si el usuario desea ingresar al módulo de clientes, solo hasta entonces se solicitará descargar el paquete CRM y de esa forma mostrar la pantalla. Hagamos el siguiente ejercicio en una sección de tu aplicación. Imaginemos que el usuario desea abrir el estado de cuenta de un cliente, pero debe ser descargado en demanda. Por el momento solo se está mostrando una pantalla de confirmación. Vamos a reemplazar esta función. Iremos a la línea de comandos de Sencha. Sencha Generate Package ERP. Después de crearlo, en el archivo app.json debemos tener escrito el nombre de este nuevo paquete en requires. Sin embargo, estar en esta definición significa que debe ser compreso con el código principal. Los paquetes en demanda serán definidos en la configuración uses. Así que llevemos a ERP a esta nueva configuración. Pero será reemplazado por el paquete loader de Sencha, con el que nos apoyaremos para la descarga en demanda. Ahora, escribiremos una clase ventana de ejemplo. Observen que lo que coloco dentro del paquete ERP dentro de src, después window, se llamará Hello Window.
Predefinimos algunas variables como ancho en 300, alto en 200, el título y un cuerpo HTML. Adicionalmente un botón inferior. Y podemos colocar mucho más, pero solo es un pequeño ejemplo. Ahora, para usarlo usaremos ext.package. Esta clase singleton es la que realmente hace el trabajo, porque cuenta con dos métodos importantes: isLoaded, para vigilar si este paquete ya fue descargado, regresaría un valor booleano, y si no ha sido descargado, entonces usaremos load. Cuando termine la descarga, nos volverá con una promesa. En el evento del clic de la fila del grid, cuando el registro sea seleccionado, validaremos si el paquete no ha sido descargado. Entonces, descargar el paquete ERP. Y proporcionamos la promesa. Cuando concluya, instanciaremos una ventana Hello Window. Y después la vamos a mostrar en pantalla. Solo nos resta un último paso. En la línea de comandos vamos a compilar, pero agregaremos las dependencias uses. Sencha app-uses development. O puede ser testing o production. Y miren, se agrega a la compresión el paquete ERP. La salida de este código lo almacena en la carpeta resources. No solo el código de JavaScript, también puede haber definiciones de hojas de estilo. Vamos a la línea de comandos para encender el puerto 1841 del Sencha app watch. Y ahora en el navegador ingresemos a la aplicación. Aquí en la consola escribo el nombre de la clase de la ventana. No me lo va a reconocer, nos marca un error. Esto es porque aún no ha sido descargada. Lo hará hasta que presionemos la fila, así que hagámoslo. Presionamos la fila y solo hasta ese momento el código del paquete será descargado, tanto el CSS como el JavaScript. Y la ventana la vemos desplegada en pantalla. Este es el mecanismo de descarga de paquetes en demanda del usuario. Al separar el código de JavaScript y descargarlo solo si es necesario, entonces optimizamos los tiempos de respuesta de tu aplicación. Clases utilitarias. Existen algunos valores o métodos que deben de ser accedidos de forma globalizada. Por ejemplo, el acceso y control de los datos de sesión del usuario. También quizás métodos que le den formato a texto o fragmentos de HTML, invocaciones a servicios con Ajax, mensajes de alerta. Para todos esos casos, te recomiendo crear al menos dos clases utilitarias. La clase singleton sesión, que tiene sus propios métodos de acceso al almacenamiento local. setItem, que invoca internamente al local storage setItem para guardar las variables, y su contraparte getItem, que retornaría el valor ya almacenado. Cuando el usuario se autentique, guardaremos su información en el local storage del navegador usando el método doLogin. Con el objeto que recuperemos de una base de datos remota, solo guardaremos el nombre del usuario. Cuando este usuario termine su sesión, podemos destruirlo solo limpiando el almacenamiento local. Y en términos generales, esta sería la estructura de métodos globales que pueden ser usados en todas las pantallas de nuestra aplicación. Los datos que guardamos de forma local desde luego no comprometen la seguridad de la aplicación, pero sí es importante mostrarla o son variables que se usan a lo largo de desplegar componentes al usuario. Lo mismo ocurre con los métodos utilitarios. No uses directamente ext.emsg, mejor declara tu util.alert o util.error para encapsular comportamiento. De esa forma, tú estandarizas la forma de invocación, predefines parámetros y si lo deseas, hasta podrías usar alguna librería externa especializada en mensajes más adelante. Ya solo debes modificar una sola función en toda la plataforma. Piensa en componentes. Un módulo puede ser tan complejo como te lo propongas. Y si primero creas un componente que encapsule esta complejidad y posteriormente solo heredas o instancias,
para implementar las particularidades, la fuente de los datos, los fragmentos de HTML que debe verse en cada uno de ellos. La velocidad a la que implementes tu proyecto será sumamente rápida. Piensa en componentes sencillos, componentes eventualmente complejos. Si puedes crear componentes cerrados, encapsulados, podrás crear aplicaciones cada vez más robustas y complejas. Los módulos pueden también invocarse en componentes pickers. Un picker es un seleccionador de registros. Por ejemplo, crea un picker de clientes que dispara toda la complejidad del módulo de clientes para buscar, agregar un nuevo registro, editar, eliminar clientes. Todo esto en la misma ventana encapsuladora. Cuando el módulo se muestra, al mismo tiempo también deberían consultarse los permisos de la pantalla para ocultar los botones que no pueden presionarse y debemos ocultar de acuerdo a sus privilegios. Seleccionaremos al cliente deseado y volvemos al picker de clientes para mostrar la información que acabamos de seleccionar. Crea el picker de productos, muy similar al picker de clientes. Es un buscador para ir a seleccionar un registro y después volver a una pantalla atrás para llenar otro formulario. También puedes programar el picker de proveedores, el de facturas, el de direcciones. Seguro que tu aplicación se volverá muy escalable, fácil de mantener, fácil de modificar, pero sobre todo fácil de reutilizar. Estas recomendaciones de construcción puedes y debes ponerla en práctica si estás utilizando ExoJS para construir tu proyecto. Sencha está especializado en el desarrollo de aplicaciones grandes, complejas, donde el crecimiento es a largo plazo y la estandarización es la clave para resolver la mayoría de los retos técnicos. Si requieres ayuda de forma personalizada, no dudes en escribirme por correo electrónico o WhatsApp. Será un placer poder ayudarte. ¡Suerte!